Bueno, entonces bienvenidos al curso de Proverbios y vamos a pedirle al pastor Héctor Márquez que él tenga la oración para iniciar este, este curso. Héctor, ¿puedes orar? Mm. Héctor, ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Aló, aló, aló. sí, 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 puedes hacerlo. Queremos que ores para que demos inicio. Amado Padre Celestial, queremos, Señor, agradecerte infinitamente por esta oportunidad que nos brinda, Señor, de poder seguir estudiando, escudriñando tu palabra, Señor. Y bueno, colocamos este curso que hoy empieza, que comienza, Señor, y que sea tu Espíritu Santo en medio de cada uno de nosotros, que nos enseñe, Señor, para que podamos entender y comprender todo cuanto tiene tu palabra, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, gracias. Vamos a estudiar el libro de Proverbios y este curso es un curso escrito por el doctor Jaime Morales Herrera. Él es de Costa Rica. Él es él es el coordinador de del Ministerio de MINS en español. Es el decano, el registrador de MINS también. Y bueno, tiene muchos cursos escritos y vamos a estudiar este que es su curso, el libro de Proverbios. Em, Como ustedes saben, en el sistema de estudio de MINS, nosotros vamos a estudiar el libro y lo vamos a hacer en 5 semanas. Lo vamos a hacer en 5 semanas. Y para hacerlo vamos a tener exposiciones. eh, Vamos a exponer 2 temas semanales del libro. Y además de eso, ustedes deben registrarse. La mayoría lo ha hecho, algunos todavía no, pero deben registrarse en el aula virtual minsvenezuela.com, porque ahí ahí es donde ustedes pueden descargar el libro. Ahí van a hacer los cuestionarios en línea. Usted puede responder las preguntas ahí en los cuestionarios en línea y vamos a tener foros de discusión o de diálogo. No necesariamente tenemos que estar conectados, sino que hay una pregunta en el foro. Usted debe responder, escribir su respuesta en esa pregunta y los demás estudiantes pueden leer su pregunta y algunos quizás pueden interactuar con su respuesta y dar alguna otra respuesta o hacer preguntas. Es realmente un foro de diálogo que algunos conocen, otros no, pero tenemos que ir familiarizándonos con esto. ¿Ok? Además de esto, los cursos de MIN, todos los cursos de MIN, tienen 2 tareas adicionales, 2 actividades adicionales, que son el reporte de lectura o un informe de lectura adicional. Cuando se dice lectura adicional es que al usted estudiar este curso hay un libro de texto base para el curso, que es el que le dije que es del doctor Jaime Morales, pero usted necesita leer durante las 5 semanas, durante el curso, usted necesita leer otros comentarios del libro de Proverbios. Si usted está en la mención o si usted está haciendo la licenciatura, está optando por la licenciatura en teología, el requisito es que usted debe leer 300 páginas. Entonces, si usted consigue tiene un comentario que tiene 150 páginas,
debe leer 2 comentarios. Es decir, usted debe completar 300 páginas a nivel de licenciatura y debe hacer un reporte de lectura que nosotros tenemos ya un formato, una plantilla para eso, que es como de 3 páginas, que es la primera página hacer la ficha bibliográfica y un breve resumen del libro. La segunda página es hacer una evaluación crítica del autor y del libro, cómo nos pareció el libro, el autor, si vemos que si es claro, si tiene buen fundamento bíblico, las cosas que nosotros podamos evaluar acerca del escrito y del autor, cómo se presenta. Y la tercera página será el provecho personal o ministerial, que sería qué aprovechamiento, cómo ha sido de bendición la lectura o el estudio del libro que hemos hecho. Entonces, eso deben hacerlo. Algunos ya saben porque han hecho otros cursos de MIN. Otros, si este es su primer curso, debe hacerlo. Y nosotros podemos facilitarle comentarios digitales de proverbios para que usted pueda tenerlos y pueda leer, pueda comenzar sus lecturas. Ese reporte de lectura se da al final del libro, es decir, en la quinta semana, debería tener el reporte de lectura. El otro trabajo adicional es el ensayo. Min exige o pide un ensayo por cada curso. Un ensayo es un escrito propio. Lo que Mins considera como ensayo es un escrito propio sobre alguno de los temas del curso. Este, por ejemplo, si aquí vamos a estudiar proverbios y vamos a estudiar diferentes temas, hasta por decir, de la mujer ajena, de los borrachos, de los perezosos o diligentes o algún tema, usted selecciona uno de los temas y usted hace un escrito. El escrito debe tener por lo mínimo 3 o 5 páginas de contenido. Y hay sus normativas, como 3 o 5 páginas de contenido, no en letra 16, sino en letra Arial, número 12, con espaciado de 1.5 y todo eso, y tiene que hacer un trabajo escrito, un ensayo con todas las normas de escritura, que tenga 3 o 5, por lo menos 5 páginas de contenido, 3 o 5 páginas de contenido y 5 páginas titulares. Es decir, ¿cuáles son las páginas titulares? Titulares, una portada, un índice, una introducción, una conclusión y una bibliografía. Entonces, si usted se da cuenta, si usted hace un solo escrito ahí, un solo tema, ¿cómo va a ser índice? Si va a ser índice es porque usted va a desarrollar un tema por lo menos en 3 partes o 3 puntos, o tres partes, 3 elementos, 3 aspectos o mínimo, pues, en ese sentido. Si va a tener bibliografía, es porque no va a ser un escrito solamente todo lo que a usted se le ocurrió, lo que usted conoce, sino que usted debe por lo menos tener unas 3 citas bibliográficas. Es decir, debe citar 3 autores bíblicos de 3 libros que aborden o que hablen acerca del tema que usted va a desarrollar. ¿Por qué eso es importante? Porque, por ejemplo, MINS nos forma como en el ministerio, pero también en la escritura, porque MIN espera que usted no solamente haga el programa de licenciatura, sino que usted pueda continuar hasta el nivel de maestría. Y en el nivel de maestría usted tiene que escribir una tesis o tiene que escribir un comentario bíblico.
Entonces, si usted va aprendiendo a hacer sus ensayos, sus escritos, su ensayo viene a ser como un mini capítulo de un libro. Así que usted lo va a ir perfeccionando poco a poco, y eso va a ser de mucha ayuda. Cuando usted tenga que hacer la tesis de maestría, para usted no va a ser tan complicado, porque ya usted sabe hacer un escrito con sus citas bibliográficas, con todas las normas establecidas para eso. Entonces, ese es más o menos para que vean el panorama de lo que tienen que hacer en cada curso. Luego, podemos hablar un poquito más al final. Si tiene algunas preguntas acerca de todo eso, anótelas. No lo vamos a tener la oportunidad en este momento, pero al final de desarrollar el tema hoy, entonces sí podemos tener un espacio para preguntas y respuestas acerca del sistema o de lo que les he compartido en este momento. Pero entonces vamos a entrar al curso, que es un estudio del libro de Proverbios. Ya nosotros sabemos que Proverbios es un libro que forma parte de los libros en las divisiones que se hacen, forma parte de los libros de poesía de la Biblia, junto con Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Y Proverbios, el título es Proverbios de Salomón. Proverbios de Salomón. El autor, porque como sabemos, como podemos saber, este es un curso escrito por el doctor Jaime Morales. Y cuando uno va a escribir un libro o un comentario bíblico, Este, es muy importante, o sea, uno toma en cuenta cómo está estructurado el libro que uno va a escribir. Entonces, este, el libro de Proverbios son discursos breves o sentencias breves, eh, o también completas, ¿no? Pero lo que quiero decir es que esa sentencia o esos refranes, eh, muchos son inconexos, es decir, que no están conectados, muchos de ellos no están conectados el uno con el otro. Entonces, es difícil hacer como decir, presentar un estudio detallado de cada libro, porque nos vamos a encontrar cuando leemos Proverbios que hay versículos que no están relacionados con el versículo anterior o con el versículo posterior. Por eso se dice que hay refranes o sentencias breves inconexas, que no tienen conexión unas con la otra. Entonces, hay algunos ahí en el libro de Proverbios. Pero también hay sentencias o refranes que juntos forman un tema completo en el libro. Entonces, por ejemplo, hay versículos que hablan y que están conectados sobre temas como la mujer adúltera o la mujer prohibida, como acerca de los borrachos y todo eso. Entonces el autor lo que hizo fue tomar los proverbios que juntos desarrollan un tema en particular, y él tomó varios temas para que fueran desarrollados en el curso. Por eso, si usted ha tenido la oportunidad de ver el manual o el libro de texto que se va a usar, entonces usted puede ver el contenido, ¿verdad? Y entonces en el contenido van esos temas que él va a desarrollar. Por ejemplo, yo puedo ver un tema,
la mujer ajena versus la mujer de la juventud, la mujer virtuosa no tiene precio. Entonces ahí están proverbios, pero que están elaborados o presentados como tema. Sabiduría, la mejor herencia que un padre pueda dejar en un tema. Un tema es el temor de Jehová. Entonces, es la manera como está desarrollado el curso, no el libro de proverbios en sí, sino el curso que vamos a desarrollar. Entonces, este, el libro de proverbios, el libro de proverbios, un proverbio, según la Real Academia Española, son sentencia, adagio o refrán. Ese es la definición que presenta la Real Academia Española. Sentencia, adagio o refrán. Pero el libro de Proverbios como tal, es más que proverbios breves. O sea, no son solamente proverbios breves, son diversas clases de prosa y poesía. Y como le dije, es discurso breve o discursos prolongados y discursos prolongados. Es decir, que usted puede encontrar en Proverbios discursos breves, pero también puede encontrar discursos prolongados que precisamente abordan o desarrollan un tema en particular. Entonces, un proverbio son discursos breves o discursos prolongados que contienen la sabiduría de Dios. Esa es una definición para el libro de Proverbios. Entonces, discurso breve o discurso prolongado que contienen la sabiduría de Dios. Entonces, el libro de Proverbios en realidad es una colección de proverbios. En esta parte, nosotros podemos ver, por ejemplo, el título en hebreo es Eh, el título en hebreo es, ya le digo, el título en hebreo es, mm, va a ser la pronunciación. Salomé, la palabra en hebreo es mesal, es o machal. Entonces, machal es una palabra, ¿verdad? Es la palabra para referirse a los proverbios. Como decir la palabra hebrea. Entonces, esa palabra, machal, el plural es michel, mis, misle, o masal, y es misle. Entonces, cuando se refiere a los proverbios, se refiere a esa palabra, esa palabra, no hay una palabra como decir en español, que pueda realmente describir lo que esa palabra significa. Es como decir que proverbios queda muy corto en relación para traducir la palabra masal, porque eh, porque no es solamente discursos breves o sentencias breves, sino que va mucho más allá y es lo que queremos, este, ah, lo que queremos ver o presentar en esto. Porque la palabra, ¿verdad? Entonces el proverbio o esa palabra no solamente implica refranes, sino que puede consistir en símil, metáfora, parábola, alegorias y entonces no es solamente
un refrán corto, ¿no? O un discurso breve, sino que puede incluir todo eso. Este, mm, Uno, por ejemplo, esa palabra es usada no solamente en el libro de Proverbios, sino también como decía, en los Salmos también hay ese tipo, también es como si uno dijera, en los Salmos también hay proverbios. Los profetas también usaron proverbios, ¿verdad? Jesús también usó proverbios porque las parábolas también forman parte de los proverbios. Por ejemplo, yo quiero que usted busque un texto bíblico para que usted se dé cuenta de eso. Quiero que busque un texto bíblico y ahí pueden buscar un texto bíblico que yo les voy a dar y vamos a leerlo. Ezequiel capítulo 18 versículos 2 y 3. El que lo encuentre puede leerlo para todo el grupo. Ezequiel capítulo 18 versículos 2 y 3. Aló. Sí, puede leerlo. Ok. ¿A qué viene tanta repetición de este proverbio tan conocido en Israel? Los padres comieron uvas agrias y a los hijos les destemplaron los dientes. Yo, el Señor omnipotente, juro por mí mismo que jamás se volverá a repetir este proverbio en Israel. Entonces, fíjese, los profetas usaron proverbio. El proverbio decía, los padres comieron las uvas agrias y a los hijos le dio la dentera. ¿Qué piensan ustedes que podría significar eso? Los padres comieron uvas agrias y los hijos este, sufrieron la dentera. Es como considero yo, ¿no? Que creo que son como las consecuencias de que los padres como que tuvieron malos momentos, o por decirlo así, y sus hijos también tuvieron las consecuencias de esos Exacto, malos momentos. Pero es lo que viene así a mi mente. sí, sí. Entonces, ese es el significado. Pero lo que quiero que vean es que, ¿dónde está ese proverbio? Está Ezequiel 18. está en el libro de los profetas. Es decir, los profetas usaron proverbios. Este, mm, Cuando David fue confrontado por el profeta Natán, recuerdan que el profeta fue y el profeta usó un proverbio para, usó un discurso un poquito prolongado, no tan breve, ¿verdad? Pero usó el mashal para, decirle al rey, un hombre tenía, este, muchas ovejas y el vecino tenía una sola oveja. Y entonces el hombre que tenía muchas ovejas recibió un invitado y entonces él, en vez de matar una de sus ovejas para dar de comer a los invitados, él fue y le quitó la única oveja que tenía el vecino y esa fue la que mató y con esa le dio comida a los invitados. Ya sabemos cuál fue la reacción de David, que dijo, ¿quién es ese? Ese hombre merece morir. Y el profeta le dijo, mi señor, ese hombre eres tú. ¿Por qué tomaste la mujer de Urías y hiciste todo el pecado que él cometió? Entonces se dan cuenta, entonces, ese es un proverbio también. Entonces, el proverbio, por eso decimos que la palabra hebrea para referirse a los proverbios de Salomón, entonces
no tiene una palabra en español que realmente la abarque completamente el significado del proverbio, porque no solamente son discursos breves, sino que también son discursos prolongados y contienen, entonces pueden ser parábolas, y símil, hay muchos contrastes, comparaciones, ¿ve? Entonces, eso es para que tengamos una idea así acerca de los proverbios. Cuando usted lee, si usted llega a leer, por ejemplo, la Biblia en hebreo, o en griego, ¿verdad? Este, Usted va a leer las parábolas de Jesús. Por ejemplo, en la parábola del sembrador. Entonces, cuando usted le dice, oí vosotros el masal del sembrador. Es decir, oí vosotros el proverbio del sembrador. Y se traduce, oí vosotros la parábola del sembrador. Pero entonces, parábola, traduce ahí es la parábola, la palabra mashal, que significa proverbios. Y Jesús usó los proverbios. Hay un pensamiento que dice que los proverbistas bíblicos debían poseer algunas cosas. Uno, el conocimiento de las Sagradas Escrituras. O sea, como decir, para escribir un proverbio, usted necesita, uno, poseer el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Dos, la visión de los antiguos. Tres, el poder gráfico del pintor. Y mire, cuando usted piensa en el poder gráfico del pintor, mire cómo Jesús pintó la mente, pintó los ojos de sus oyentes cuando él les enseñaba. Él pintó los ojos de sus oyentes usando figuras como una semilla de mostaza. Entonces, mire que Jesús cuando le hablaba, la fe es como una semilla de mostaza, que es la más pequeñita, pero cuando crece viene a ser el árbol más grande. ¿Ve? Entonces le pintó sus ojos cuando les habló acerca de la parábola del sembrador, la tierra, la semilla en la tierra. Cuando le habló acerca del tesoro escondido, de la levadura, ¿ve? Entonces, para escribir un proverbio hay que poseer el conocimiento de las sagradas escrituras, la visión de la vida de los antiguos, el poder gráfico del pintor, la didáctica del maestro, cómo va a presentar una verdad, la estrategia para hacerlo, la experiencia de los antepasados. Es como decir, no cualquiera puede escribir un proverbio, ¿ok? Entonces, esas son algunas cosas importantes de los proverbios. Ahora, ¿quién es el autor del libro de proverbios? El título realmente dice los proverbios de Salomón, porque la mayoría de los proverbios los escribió Salomón. Y en los mismos textos, no solo, o como decir, la evidencia interna que habla acerca de los proverbios, usted puede abrir proverbios y usted lee los versículos que están allí. Por ejemplo, usted lee el versículo 1, Proverbios 1. Y dice, ¿cómo dice Proverbios 1? Si usted puede, busca Proverbios 10, 11, 10, 1 o 25, 1. Entonces, en el capítulo 1, dice, el primer versículo dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Entonces, identifica a, a Salomón como el autor. El capítulo 10 dice también los proverbios de Salomón, el hijo alegar al padre. Y si usted lee el capítulo 25, el versículo 1 dice, también estos son proverbios de Salomón.
los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Ahora, entonces, Salomón escribió, o sea, la mayoría de proverbios son escritos de Salomón, pero también se mencionan otros autores. Se menciona, no se sabe mucho acerca de ellos, pero se menciona Agur, Agur, el hijo de Jaque, en Proverbios capítulo 30, versículo 1. Ah, me, me van a dar chance porque voy a beber agua. Ok, no tenía agua cerca y todavía tengo algo de tos. Entonces se menciona a Agur, el hijo de Jaque, en Proverbios capítulo 31 y se menciona a Lemuel, rey de Masa, en Proverbios 31 también. También hay como decir en Proverbios 22:17 dice la palabra de los sabios o los dichos de los sabios, como dando a entender que no solamente, no todos son los proverbios de Salomón, sino que hay otros ahí mencionados, aunque no se sabe mucho acerca de ellos. Pero el capítulo 25 de Proverbios nos da un dato porque, por decir, cuando se escribió en los Proverbios, nosotros sabemos que Salomón, tendríamos que pensar en qué tiempo vivió Salomón. Y Salomón reinó en el año 971 al 931 antes de Cristo. Entonces, en el año 971. Y aquí en Proverbios capítulo 25 dice, también estos son los proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Entonces, Ezequías fue un rey de Judá que reinó en el año 729, como decir 200 años después de Salomón, 729 al 686. Entonces, ahí dice, estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías. Entonces allí, eso nos da un indicativo de que más o menos en el año 700 ya estaban, por lo menos coleccionados o copiados, gran parte de los proverbios de Salomón. Esa fecha o esos datos son muy interesantes. Ahora, hay también, hay también el propósito. Cuando uno va a estudiar uno de los libros de la Biblia, uno piensa en el propósito. ¿Para qué? O sea, ¿cuál es el propósito de este libro? ¿Verdad? Y ahí están los propósitos. Ahí mismo en el capítulo 1 nos dice cuál es el propósito. Dice, para impartir sabiduría a jóvenes e ingenuos. El mismo versículo 2 dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Hay muchas maneras así para, para mostrarnos, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio, equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura,
oirá el sabio y aumentará el saber. Es decir, que presenta como objetivo para dar sabiduría a los jóvenes e ingenuos o inexpertos, y también no solamente para eso, sino que dice que es también para los sabios, para aumentar el saber. Oirá el sabio y aumentará el saber. Entonces, eso es como un manual útil de la vida cotidiana, donde nosotros podemos tener allí consejos prácticos para la vida. Recuerden que dijimos discursos breves o prolongados que contienen sabiduría divina o la sabiduría de Dios. Si usted lee el Salmo número 1, que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Bueno, entonces en Proverbios, en el libro de Proverbios, es el contraste, porque es el consejo de los sabios. Entonces, es el consejo de los sabios para nosotros vivir, para nosotros conducirnos en la vida. Es decir, que nos da parámetros para que vivamos correctamente. Y también nos da advertencias para que nosotros no vivamos de forma incorrecta. Nos muestra la conducta recta o la conducta incorrecta en una variedad de situaciones o circunstancias. Entonces, ese es como el propósito del libro. Entonces, además de eso, hay muchos principios de interpretación que van a ser importantes para nosotros estudiar el libro de Proverbios, porque usted sabe que hay principios de interpretación bíblica en el sentido general, pero también hay principios de interpretación sobre cada grupo de libros o cada tipo de literatura, porque de una manera hay principios para interpretar las profecías, los libros de profecía, los libros de historia, los libros del Evangelio, los libros de la ley, los libros poéticos. Entonces, y hay principios para cada libro en particular. Y hay algunos principios importantes que algunos autores nos han mostrado acerca de los libros de Proverbios, que yo voy a mencionar algunos de ellos. Los proverbios son como los refranes del mundo moderno. Nosotros, aquí, bueno, podríamos decir, usted conoce varios refranes, pero no vamos a tener tiempo para eso. Pero nosotros, sabemos, por ejemplo, que dice uno muy conocido es perro que ladra no muerde. Y yo le digo, ¿quién no ha escuchado ese proverbio? ¿Usted ha escuchado ese proverbio? Perro que ladra no muerde. Pero nosotros sabemos que ese refrán no se refiere exclusivamente, no se refiere al animal, perro, así en ese sentido. Nosotros sabemos que, por ejemplo, puede referirse a la gente que amenaza, amenaza, amenaza y al final no hace nada, ¿verdad? Pero es muy interesante que nosotros, uno de los principios para interpretar los proverbios es que no podemos ver los proverbios como leyes absolutas. No podemos verlo como leyes absolutos. No son leyes absolutos, sino que son consejos prácticos que se aplican en algunas soluciones o determinadas situaciones de la vida, pero no son leyes absolutos, ¿verdad? ¿Cómo entendemos eso? Bueno, usted dice, perro que ladra no muerde. Entonces, si usted lo ve en el sentido literal, entonces, usted ve un perro, usted le ladra a cualquier perro y usted dice, no, pues, perro que ladra no muerde. Es si le ladra un Doberman y usted queda tranquilito, dice, no, perro que ladra no muerde. Entonces, o alguna persona, alguno de ustedes lo ha mordido un perro. Entonces, no, los que muerden son los perros que no ladran. ¿Usted ha visto alguna vez un perro que ladra y muerde?
Bueno, porque no puede verlo como a una ley o leyes absolutas, ¿verdad? Igual, si usted lo ve en el sentido figurado, dice, usted puede decir, perro que ladra no muerde, o usted puede decirlo a algún tipo de persona que usted conoce, que viven amenazando y amenazando y amenazando y al final no hacen nada. Pero entonces, eso quiere decir que las personas que amenazan nunca hacen nada. Si nosotros lo tomamos como, si nosotros tomamos el refrán como una ley o leyes absolutas, entonces eso quiere decir que las personas que nosotros cuando alguien hace cualquier amenaza, nosotros debemos prestar atención, porque perro que ladra no muerde. Entonces, nosotros sabemos que hay personas que amenazan y cumplen sus amenazas. Nosotros sabemos que hay perros que ladran, pero muerden. Entonces, podría decir, el refrán no es válido. No, no es que no es válido, sino que son consejos prácticos que se usan en algunas situaciones de la vida, pero no pueden ser tomados como leyes absolutas. ¿Ok? Ese es un principio para interpretar los proverbios. Un error, dice un autor, es darle a un proverbio el peso y la fuerza de un absoluto moral. Entonces, ese es un error al interpretar los proverbios. Darle el peso y la fuerza de un absoluto moral, ¿verdad? Disculpe, pastor, Dígame. ¿puede dar un ejemplo? Sí, puedo ¿Puede dar dar un ejemplo de un proverbio así con, o sea, con esa ley de interpretación? Ok. Voy a darle uno muy conocido. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, cuando nosotros hacemos o nosotros le damos a este proverbio el peso y la fuerza de un absoluto moral, a veces nos confiamos que le enseñamos el evangelio o el camino del Señor a los niños y creemos y confiamos. Uno, primero, interpretamos mal porque dice no se apartará de él. ¿Y cuántos niños no son instruidos en el camino del Señor y se han apartado del Señor? ¿Y cuántas personas no fueron instruidas en el camino del Señor desde niños y, y nunca regresaron al camino del Señor? Y no solamente esa parte, porque cuando dice instruir al niño en su camino, no se refiere exactamente al camino del Señor, sino como decir en el propósito de su vida, en la definición del plan del propósito de su vida. Pero entonces, no es, no podemos darle al proverbio el peso de un absoluto moral en ese sentido. Ese a lo mejor podría ser quizá el más complicado, pero ese es así. Entonces, am, por ejemplo, ahí, entonces, cuando uno ve eso, uno dice, bueno, entonces no vale la pena, instruir al niño en el camino. Y si en el camino de Dios tampoco, porque no hay ninguna garantía que, mm, que ese niño no se va a apartar del camino del Señor. Entonces, eso puede suceder, pero no quiere decir que va a suceder en todos los casos. Entonces no es un absoluto, no es algo que no es en un sentido ni siquiera una promesa bíblica de que se va a cumplir así de tal manera como es. Y bueno, vamos a seguir viendo otro ejemplo. Puede buscar Proverbios 26:4.
Proverbio 26:4 dice, ¿alguien lo lee? Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Entonces dice que uno no debe responder al necio. Si debe responder al necio, va a ser catalogado también como necio. Entonces, pero nunca se debe responder al necio. Entonces dice, no, la Biblia dice, el proverbio dice que nunca debe responderle al necio. Entonces, cuando usted lo ve así, desde ese punto de vista, no puedo responderle nunca al necio. Porque el proverbio dice que no le responda al necio, porque va a ser necio como él. Pero entonces lea el versículo 5. ¿Cómo dice el versículo 5? Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio de su propia opinión. Entonces ahí dice que le responda al necio. ¿Ve? Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Le respondo o no le respondo? Entonces, cada uno se tiene su valor para diferentes situaciones. No es no es una contradicción, pero hay momentos en que no podemos, hay momentos y maneras en que no debemos responderle al necio. Pero hay momentos y maneras en que sí tenemos que hacer. ¿Ve? Entonces, esos son ah, algunos ejemplos que se pueden ver. No pueden ser tomados como leyes que se aplican siempre en toda situación. O sea, los proverbios no pueden ser usados como leyes que se aplican siempre en toda situación, ni tampoco como mandamientos bíblicos, ni tampoco mandamientos bíblicos absolutos. Claro, estamos hablando en términos general de los proverbios. Porque como dijimos al principio, hay proverbios que no tienen, que usted no le va a encontrar no le va a encontrar una conexión con otros versículos, a veces ni en el mismo capítulo. Pero nosotros tenemos un principio de interpretación, general, que nosotros debemos interpretar la Biblia o el versículo en base a todo el contexto de la Biblia. Puede ser en base al capítulo, en base al libro o en base a la Biblia en el sentido general. Entonces, hay muchas cosas que puede afirmar el libro de Proverbios. Entonces, o sea, en otras palabras, usted sabe que es una colección de proverbios. Entonces, no se ajusta a todo. Por ejemplo, si dice, si un proverbio habla, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, ¿verdad? Pero a lo mejor eso no lo dice solamente en proverbio. Lo dice otro texto de la Biblia. Jesús mismo habló acerca del proverbio así. Entonces, bueno, ahí nosotros podemos verlo, interpretarlo en base al contexto general de la Biblia. Pero la idea es que estos son principios que pueden ayudarnos a interpretar los proverbios. No pueden ser tomados como leyes que se aplican siempre en todas las situaciones o como mandamientos bíblicos absolutos. Entonces, los proverbios son principios de interpretación para los proverbios. Ese es como cuando usted va a interpretar pues, los libros de historia. Entonces, no necesariamente, o sea, la historia no es doctrina. Entonces, hay principios que tiene que tomar en cuenta de acuerdo al tipo de literatura que es la Biblia. Y en este tipo de literatura es importante eso. Sigamos. Los proverbios no son una garantía legal de promesas divinas. Un proverbio expresa lo que es verdad
en la mayoría de los casos y anima ciertos comportamientos para lograr ciertos objetivos. Pero en ningún momento dice que siempre va a ocurrir de esa manera. Entonces, eso es, no son una garantía legal de las promesas divinas. Entonces, cuando nosotros leamos los proverbios, tenemos que tomar en cuenta estos principios que han sido dados para eso. Sigamos. Cualquier cosa, usted vaya anotando las preguntas. Los proverbios se deben leer como una colección. Siempre hay que interpretarlo de acuerdo al resto de la escritura, ¿verdad? Están escritos de forma de que se puedan memorizar. Por ejemplo, el capítulo 31 es un acróstico. Si reflejan una cultura antigua, entonces es necesario tratar de conocer esa parte de la cultura para poder comprender el texto o el versículo como tal. Hay que determinar si el tipo de lenguaje usado es literal o figurativo. Hay que ver si el texto es parte de un texto más amplio o es inconexo o no tiene conexión con otros textos. Y a una cosa, bueno, hay otras cosas que vamos a enfocarnos más adelante. Como los proverbios pueden consistir en símil, metáfora, parábola o alegoria, hay que determinar qué clase de figura pertenece el proverbio. Se requiere gran sagacidad crítica y práctica, tanto para determinar el carácter de un proverbio como para entender su objeto y sus tendencias, es decir, cuál es el propósito. Es como usar en un sentido la lógica o el sentido común. Cuando el contexto preste alguna ayuda, entonces hay que tomar en cuenta el contexto. Hay pasajes donde el contexto no tiene ninguna relación con el texto, entonces hay que interpretarlo en base a la parte completa de la Biblia, ¿verdad? Y una cosa interesante del libro de Proverbios es que el proverbio usa una figura literaria que para nosotros no es muy conocida, que es los paralelismos. Esa es la figura central del libro de Proverbios, los paralelismos. Bueno, nosotros usamos sinónimos, antónimos, nos dan en castellano cuando estamos en el bachillerato o en la escuela, pero el tipo de la figura literaria o que usa el proverbio es el paralelismo. Y hay tres tipos de paralelismo. Hay el paralelismo sinónimo, el paralelismo antitético y el paralelismo sintético. Y vamos a ver ese tipo de paralelismo, ¿verdad? El paralelismo sinónimo, vamos a ver el paralelismo antitético. Yo quiero que usted busque Proverbios capítulo 1, versículo 17. ¿Alguien puede leer Proverbios 1:17? Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Ese es Proverbios 1:17. 1:17. Ah, no. No, perdón, no es 1:17. Es Proverbios 10:17. Proverbios 10:17, ¿cómo dice? Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión, yerra. Ok, entonces ese es un paralelismo
antitético. Entonces, presenta la primera frase, entonces una afirmación, y la segunda frase, entonces el contraste o la antítesis, el antónimo, como uno llamaría. Entonces dice, camino de vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión, yerra. Entonces ahí nosotros vemos el paralelismo como usted ve la instrucción. ¿Cuál es el contraste que se hace con la instrucción? ¿Cuál es lo que en la segunda parte, en la primera frase habla de instrucción? En la segunda parte, para referirse a la instrucción, ¿qué palabra usa? Reprensión. Reprensión, ¿ok? Instrucción y reprensión. Entonces ahí está, se usa para referirse a lo mismo, pero entonces la antítesis está en camino a la vida. Es decir, el que guarda la instrucción es camino a la vida o está caminando hacia la vida. Pero el que desecha la instrucción, pero se habla de reprensión, entonces yerra o se equivoca o es como decir camino de muerte. Entonces ese es el paralelismo antitético. El versículo 27 también nos dice algo así, del mismo Proverbios 10. Dice, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Entonces es como decir, eh, el que teme a Jehová va a vivir mucho tiempo, pero el que no teme a Jehová, entonces sus días van a ser muy cortos. Entonces ese es el paralelismo antitético. ¿Ok? Está el paralelismo sinónimo. Vamos a ver ejemplos como Proverbios 9:10. ¿Alguien puede leer Proverbios 9:10? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, ¿verdad? Y el otro entonces es el conocimiento del Santísimo es inteligencia. Entonces ese es un paralelismo sinónimo. Tiene el mismo sentido, pero expresado con diferentes palabras. Entonces uno ve, y esto nos ayuda mucho porque aquí, por ejemplo, el temor de Jehová es comparado con el conocimiento del Santísimo, es puesto como el conocimiento del Santísimo. Y el principio de la sabiduría, entonces, es la inteligencia. No, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Entonces, la inteligencia, sí, entonces el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Entonces, ese es importante. Ese es el paralelismo sinónimo, ¿ok? Pero hay otro que es el paralelismo sintético. Y yo quiero que te busque Proverbios 14, 26 al 27. Proverbios 14, 26 al 27. ¿Cómo dice eso? En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte.
Entonces, el paralelismo sintético es que el segundo pensamiento, vean cómo es, el paralelismo antitético, el segundo pensamiento contrasta, es la antítesis del primer pensamiento. En el paralelismo sinónimo, el segundo pensamiento es semejante al primer pensamiento, pero expresado con otras palabras. Y el paralelismo sintético, entonces el segundo pensamiento refuerza el primer pensamiento. ¿Eh? Entonces, ese es el paralelismo sintético. Leímos Proverbios 14, entonces dice, vamos a verlo más detenidamente, Proverbios 14, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Entonces, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Entonces, el segundo pensamiento no es el mismo que el primer pensamiento, ni es el contrario al primer pensamiento, sino que más bien adiciona o refuerza el primer pensamiento. Así como el temor de Jehová da confianza fuerte y esperanza, entonces también es manantial de vida y ayuda a uno a apartarse de los lazos de la muerte o el asunto del mal. Entonces, esos son, en los proverbios, eso es lo que resalta, o sea, el paralelismo. Y usted puede estudiar el libro de proverbios y cuando usted lee cada versículo, y usted puede leer un versículo cualquiera, entonces usted puede decir, este es un paralelismo sintético. Usted toma un versículo al azar, por ejemplo, yo aquí tengo Proverbios 12. Dice, codicia el impío la red de los malvados, mas la raíz de los justos dará fruto. Entonces, ahí usted ve un contraste, ¿ve? Tanto de el impío como el justo. Y si usted sigue, el impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. Entonces, ah, eh, para interpretarlo hay que aprender esa parte del paralelismo. Entonces cada versículo uno dice, bueno, este es un paralelismo sinónimo, este es un antitético, este es un paralelismo sintético. Y una gran riqueza de los proverbios son los contrastes que hace entre el necio, el sabio, el justo, el injusto, el perezoso, el diligente. ¿Ve? Entonces, todos esos contrastes nos ayudan a entender muy bien lo que es el libro de Proverbios. Okay. Entonces, esos son principios para interpretar el libro de Proverbios. Ahora, ¿tienen alguna pregunta o algo que quisieran añadir sobre el tema? Pueden hacer. Ya es su tiempo, usted puede verlo. Este, Me olvidé decir que ahí hasta, por ejemplo, esa palabra, este, masal, abarca también hasta los discursos así que usan burla, como de burla. Hay algunos proverbios que tienen ese sentido. Como por ejemplo, hay uno que dice,
eh, que el perezoso, yo no sé si usted lo ha leído, que dice que el perezoso hasta le cuesta levantar la cuchara para llevar la comida a la boca. Ese es uno. Hay otro, bueno, hay uno no sé si hay uno que habla acerca del rey de Babilonia, como burlándose del rey de Babilonia, este, ya que cómo fue recibido en el cementerio cuando se murió. ¿Ve? Claro, Jesús no usó ninguno de esos, pero sí, hay algunos textos que hablan acerca de la burla. Por ejemplo, está Proverbios 19:24. Puede buscarlo. Proverbios 19:24. ¿Cómo dice? Dice, el perezoso mete la mano en el plato, pero es incapaz de llevarse el bocado a la boca. Entonces, eso es usando esa parte de la burla, que uno diría, ironía. Proverbios 11:22 es otro. ¿Quién tiene Proverbios 11:22? Como argolla de oro en hocico de cerdo es la mujer bella, pero indiscreta. Ay, Dios. Esa es como una burla bien fea, ¿no? Pero esos son proverbios. ¿Ok? Ok, entonces, ¿tienen algo que decir? Recuerden que esta es la introducción al estudio del libro. Usted va a tener la oportunidad en el curso de leer no solamente el libro de texto. Usted puede tener acceso a cualquiera y cuantos quiera comentarios bíblicos acerca del libro de Proverbios. Y usted va a tener la oportunidad también de exponer algunos de los temas y, y usted, la idea es que juntos podamos aprender, que vamos a estudiar, vamos a enfocarnos en el libro de Proverbios. Lo menos que podemos hacer en un curso como este es leernos completo el libro de Proverbios. Y tenemos la oportunidad de entonces estudiar algunos temas puntuales, conocer bien los principios de interpretación y y, y qué bueno, hasta podríamos preparar buenas enseñanzas para los jóvenes con relación a eso. Ok, ¿quién tiene algo que decir, que preguntar? Puede hacerlo. Bueno, hay una pregunta en las leyes de interpretación, decía, no se pueden, no se pueden ser usadas como leyes que se apliquen en toda situación o como mandamientos bíblicos absolutos. No era eso. La pregunta era esta. No son una garantía legal de promesas divinas. Es como, a ver, como Proverbios 3:10, que dice, honra al Señor con tus frutos. A ver, dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Eso no se toma como una garantía de una promesa divina. ¿Tú crees que hay otros pasajes que afirman eso?
Um, bueno, en Proverbios habla de que Fuera de Proverbios, ¿tú crees que hay otros pasajes que afirman eso? fuera de Proverbios. Déjame pensar. Ah, bueno, yo te voy a ayudar. Sí hay otros pasajes que afirman eso en la Biblia, ¿verdad? Entonces, si hay otros pasajes que afirman eso en la Biblia, entonces esas son promesas bíblicas, ¿verdad? Entonces, Sí, esas son promesas bíblicas. Pero cuando te estaba hablando de los principios de interpretación, recuerda que es una colección de proverbios. Entonces, no puedes ir al libro de proverbios pensando en que cada discurso o cada refrán, ¿verdad? Es una promesa bíblica. Ahora, cuando tú examinas esto, ¿verdad? Y tú encuentras uno de esos textos, ¿verdad? Y sabes que hay otros textos de la Biblia que lo afirman, entonces es una promesa bíblica, ¿verdad? Y es una garantía de promesa bíblica, porque tú puedes afirmarlo porque está en otras partes de la Biblia, ¿ok? Entonces, pero no puedes usar eso para referirse a todo el libro de Proverbios. Yo tengo, por ejemplo, yo tengo textos de Proverbios, ese es uno. Honra al Señor con las primicias de todos sus frutos. Ese es uno, este, por ejemplo, al principio no puedes ver todos como mandamiento, pero ese es un mandamiento, ¿verdad? Específicamente ese es un mandamiento del Señor. Es un mandamiento del Señor y como podríamos decir, hasta es un mandamiento con promesa. Es. Uno de los textos que me ayudó a mí en toda mi vida, desde que yo creía en el Señor de los 13 años, fue Proverbios 3, creo que 15 y 16, o Proverbios 3, Proverbios 3, 5, que dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces, ahí dice, por ejemplo, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hay otros textos de la Biblia que se relacionan con eso, ¿verdad? Entonces, los principios de interpretación es para referirse al libro en general, ¿ok? sí, ya. Lo tengo, ya lo tengo. Gracias, pastor. ¿Alguna otra, alguna otra pregunta, observación? Hermano, ¿me escuchas? Sí, sí, claro que sí. Eleazar, todo lo que la clase que nos acabas de dar, vamos a tenerla en digital ahí como para repasar. Claro que sí. Si ustedes entran al aula virtual, primero, esta clase está grabada. Entonces, ustedes pueden repasarla. No hay ningún problema, porque está grabada. Segundo, ustedes van a tener los libros de texto y también van a tener los libros adicionales. ¿Ok? No hay ningún problema. Ok. ¿Alguien más quiere? Sí, pastor, quería hacer un comentario referente a que el hermano comentó acerca de la promesa que habla, promesa no, acerca de un consejo para ser próspero en el libro de Proverbios. Ujú. Quizás pudiésemos compararlo, o sea, generar como una especie de antítesis con lo que dice la palabra de Dios en los primeros libros del Antiguo Testamento, cuando dice honra a tu padre y a tu madre, y luego expresa una bendición por cumplir ese mandamiento. Y ese mismo mandamiento lo vemos reafirmado en el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento dice el cual es el primer mandamiento con promesa que encontramos en la Biblia.
Sí, claro. Este, por ejemplo, yo tengo un amigo que él, el versículo ese que dice, honra al Señor con tus bienes y con la primicia de todo su fruto, eso un día tocó su corazón, porque él era, o sea, él era él tenía, este, él tenía algunas deudas, ¿verdad? O la administración que él tenía de los recursos no era la mejor, ¿ok? Y un día él llegó y él leyó ese texto de la Biblia y Dios tocó su corazón. Entonces, él comenzó realmente, él dedicó su vida para honrar a Dios con todo su bien y con las primicias de todos sus frutos. Usted sabe que nosotros como cristianos normalmente damos el 10% de lo que Dios a nosotros nos da. Entonces, pero él, es como él le dijo al Señor, él dijo, no, no voy a dar el 10% de mis ganancias. Le digo, yo voy a ganar dinero, pero yo voy a usarlo para la obra de Dios. ¿Ok? Y, y él, Dios lo bendijo. Él comenzó a hacerlo. Y ellos comenzaron a dar 10, 20, 30, aún hasta el 50% de sus ganancias. Daban para la obra de Dios. Y Dios los bendijo. Los bendijo. Tanto los bendijo Dios que ellos formaron un ministerio que se llama Primicias. Y precisamente basado en ese texto de Proverbios. Honra al Señor con las primicias de todo su fruto. Ellos tienen un ministerio que se llama Primicia y ellos ayudan a gente en todo el mundo y lo han hecho durante más de 40 años. Y realmente ellos fueron tocados por ese texto de Proverbios. Por eso, al uno decir, por ejemplo, bueno, no debe ser tomado como mandamiento o garantía de una promesa bíblica. Este pensamiento que dijimos, un error es darle a un proverbio el peso y la fuerza de un absoluto moral, o, o no pueden ser tomados como leyes que se aplican siempre en todas las situaciones. Bueno, eso lo dijo R.C. Sproul, un gran teólogo. Y entonces, pero por ejemplo, cuando uno dice estas cosas, de repente la respuesta que uno puede tener es, bueno, entonces, ¿para qué libro de Proverbios? ¿Para qué libro de Proverbios? ¿Por qué está en la Biblia? Bueno, nosotros decimos discursos breves o discursos prolongados que contienen la sabiduría divina. Y el autor de los proverbios también forma parte de todos los libros inspirados por Dios. Entonces, es palabra de Dios. Pero, entonces, fíjate el ejemplo que te estoy dando de una persona que es tocada por Dios y lo hizo el Señor a través del libro de Proverbios, porque es la palabra de Dios. Claro, estos principios, de interpretación pueden ayudarnos en un sentido a nosotros cometer algunos errores en lo que es la interpretación de la Biblia. Tenemos que verlos como, ajá, son dichos sabios, son consejos de Dios para nosotros y todo eso, pero que es la manera como nosotros podemos interpretar el libro de Proverbios, pero no quitarle esa parte de que esa es la palabra de Dios, eso es los consejos de Dios, para nuestra vida. Pero, como yo decía en esa parte
de instruir al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces uno sabe que eso sucede y puede decir, bueno, puede suceder en la mayoría de los casos, pero no sucede en todos los casos. Entonces, es como en el aspecto de no confiarse uno, decir, no, eso es como cuando la gente lee, no solamente los proverbios, porque cuando, por ejemplo, en el libro de los Hechos, Pablo dijo, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. ¿Cómo debe ser tomado eso? Ese texto. Mucha gente lo toma y dice, bueno, yo creí en el Señor y toda mi familia va a ser salva. Pero la gente no hace nada, no hace nada al respecto. Entonces, usted ve personas que creen en el Señor, Ignora el contexto también. usted ve personas que creen en el Señor, pero su familia no llega a ser cristiana, ¿verdad? Pero en otros casos, usted ve personas que creen en el Señor y usted ve toda su familia en el Señor. Yo, por ejemplo, puedo dar testimonio y siempre he dado el testimonio de mi mamá, aún en mis escritos lo he dado, porque mi mamá creyó ese versículo. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Pero ella no creyó que porque como ella creyó en el Señor, ya por arte de magia sus hijos iban a creer en el Señor. Pero ella duró más de 40 años, se hizo unos huecos en la rodilla orando todos los días por sus hijos. Y ella de a 14. Y no decir, Señor, bendice a mis hijos, sino de una manera muy personal por cada uno de ellos. Pero entonces un día también ella los evangelizó a todos los que no eran cristianos. Ella les dio testimonio. Y Dios le dio la bendición de ver la mayoría de sus hijos en el camino del Señor. ¿Entiendes? Entonces, no solamente es un asunto de ver los proverbios, de ver los proverbios de esa naturaleza, en el sentido de nosotros verlo, no, esa es una promesa bíblica y esa, como una promesa bíblica, esa se va a cumplir, sea como sea, ¿verdad? Pues no sea como sea, sino que uno tiene que entender que hay cosas que la Biblia dice que nosotros debemos hacer y si nosotros tomamos en serio y hacemos en un sentido, probablemente vamos a tener el resultado que nos dice la palabra del Señor. Es lo más probable que sea. ¿Ok? ¿Alguien más? Entonces, para que asignemos los Pastor, quería también comentar algo. díganlo. También en el Proverbio, en el mismo capítulo 1, dice la razón por la cual fueron escritos los proverbios, Ajá. porque es para dar sabiduría a los simples, para que tengamos entendimiento y todas esas cosas, pues, son muy importantes, pues. Entonces, y el mismo proverbio apenas empezando lo dice, pues, lo indica que ese es el propósito para el cual se fue escrito los proverbios. Claro que sí. Para dar sagacidad, para dar conocimiento, para que sepamos vivir la vida, pues. Aprendamos a vivir la vida. Qué bueno. Imagínese usted que habla ahí acerca de los jóvenes, que los jóvenes. Bueno, vamos a hacer, vamos a ver cómo vamos a presentar los temas, ¿ok? Entonces nosotros lo que queremos es presentar 2 temas semanales. Yo hoy les presenté el tema 1, entonces no tienen que repetir el tema 1. El tema 2 se llama el prólogo de los proverbios. Entonces, el tema 2, yo quiero que uno de ustedes pueda organizarse para compartir con nosotros el tema. Tema 2, Pastor, dígame. tema 2 y tema 3, si existe la posibilidad, entonces lo vamos a hacer Abdi y Peggy. Exactamente, está bien. Eso es lo que quiero. Entonces, Ok. el tema 2 y el tema 3 lo va a hacer a Agdi y Peggy. ¿Qué va a ser Correcto. la semana, el próximo lunes? ¿Ok? Correcto. Entonces, vamos a ver ahora,
los demás temas. Entonces el próximo lunes, Agdi y Peggy. Tema 2 y 3. El tema 4 y 5 para el siguiente lunes. ¿Quién quiere hacerlo? El tema 4, porque yo sé que algunos todavía no tienen la guía. El tema 4, el tema 3 es del temor de Dios. El tema 4 es sabiduría, la mejor herencia que un padre puede dejar. ¿Quién le gustaría compartir esa clase con nosotros? Para compartir la clase, ustedes van a tener, ustedes pueden tener 45 minutos. Pueden usar 30 minutos para hacer la exposición de la clase y unos 15 minutos podemos usar para preguntas. Yo creo que en 30 minutos hacer una presentación es suficiente. El otro tiempo más bien para la participación de preguntas o complementaciones que pueda hacer tanto el profesor como ustedes también. Y pueden hacer sus diapositivas. Pueden preparar sus diapositivas o usar cualquier estrategia de enseñanza. Pueden hacerlo. Lo mejor que usted pueda hacerlo. Ok, ¿quién quiere tomar el tema 4? Se fueron porque no veo a nadie. No veo que nadie quiere. Yo quiero un tema, pastor, pero ese no. Está bien. ¿Quién le gustaría el tema 4? A José Abreu, démoslo a mí, dijo. José Abreu. Vamos a poner José Abreu el tema 4. El tema 5 se refiere a efectos del alcohol. No, el tema 5 no. El tema 5 es niñera, auxilio. Niñera, sos o proverbios sos. Discipulando, disciplinado. No, la lección 5 habla acerca de la disciplina. ¿Quién quiere compartir, preparar para enseñar la lección 5? Presentarla, exponerla ante el grupo. Bueno, démoslo a mí. ¿A quién dijo yo? Oscar. Oscar. Vamos a poner Oscar sobre la disciplina. Oscar Rodríguez. El tema es la disciplina, tema 5. Sí, el tema 5. Ahí habla sobre la disciplina, porque habla de introducción, la disciplina es un acto de amor, la disciplina se debe al pecado del hijo, la disciplina no es agresión, entonces habla acerca de la disciplina. ¿Dónde encuentro el material en la página, en mi usuario? Sí, sí. La lección 6 es efectos del alcohol. Efectos en la conducta, efectos físicos y mentales, efectos sociales y materiales. ¿Quién le gusta? Pastor, ese tema lo tomo, por favor. José Darío. Vamos a ponerle a José Darío. Los efectos del alcohol. El tema 7 sería la mujer ajena versus la mujer de la juventud. ¿Quién me gustaría hacer eso? Parece que como Ángela y Marco como que quieren hacer esa, ¿no? Habíamos querido lo del alcohol, pero ya lo tomaron. No importa, agarramos ese. Pero pastor, nos deja ese. Ok, la mujer ajena versus la mujer de la juventud. Entonces va a ser Marcos y Ángela. Los dos está bien. Ellos no importa, son pareja y pueden usar un solo tema. Entonces, No hay problema. O sea, lo van a hacer porque no hay muchos temas, ¿no? Y hay muchos estudiantes. Porque si hay otros, por ejemplo, en el caso de Agdi y Peggy, ellos tomaron un tema cada uno. Pero si a alguien más le gustaría hacer un tema y ellos pueden soltar, también se puede. El tema 8 se llama, el tema 8 es mujer virtuosa no tiene precio. ¿Quién le gustaría enseñar ese? pastor, ¿lo puedo tomar yo junto con mi esposo o yo sola?
Ah, pueden tomarlo los dos. Ok. Héctor, Mark, Héctor y Jenny. Jenny. Ok. ¿Quién quedaría sin tema? Pastor, Dígame. sabes que mi hijo se llama Héctor David Márquez, ¿sí? Ok. Él quiere participar también, pero él hoy no pudo conectarse porque tenía otro compromiso. Pero si lo pueden incluir en un tema, no sé si sería el 9 o Con el mismo, no, porque son 8 nada más, creo. con el mismo tema. Con el mismo de ustedes puede participar porque ese es bastante amplio. ¿Ok? Muy bien, gracias, Pastor. Ajá. De los que están aquí, ¿quién quedó sin tema? Yo, pastor, yo estoy sin tema. Quedó Gianluca. Pastor, si usted Dígame. quiere, entonces nosotros hacemos el tema 2 y entonces el tema 3 que lo puede hacer otra persona. Ah, ¿te gustaría hacer el tema 3, Gianluca? El tema 3 El es tema 3 trata, el temor de Jehová. y es la próxima semana. Y es la próxima, no, sí, es la próxima semana. Ajá. Está bien. Sí, está bien. Entonces, Agdi y Peggy usan el tema 2 y Gianluca usa el tema 3. Ah, pero por allá me quedó sin tema que en Victoria. Me quedó sin tema Victoria. Solamente Victoria, ¿verdad? Y Josué. Ah, quedó sin tema Victoria y Josué. ¿Qué hacemos con Victoria y Josué? Que hablen sobre la pereza. Ok, Desarrollan un tema. ok. O Josué y Victoria, Victoria, ¿usted puede desarrollar alguno de los temas que no están aquí? Sí, está bien, pastor. Ok, elija uno de los temas que no están y puede desarrollarlo. ¿Está bien? Está bien, está bien. Y Josué, Bueno, está bien, puede ser la de la pereza. bueno, no importa cuál sea, luego vean bien, recuerden que el autor lo que hizo fue tomar 8 temas, ¿verdad? Claro, no en sí 8 temas porque siempre está la introducción y todo eso, que sí, el propósito, pero él desarrolla como unos 6 temas más o menos. Pero hay otros temas que están allí que pueden ser desarrollados. Entonces, tómenlo con calma, Victoria y también Josué, y seleccionen un tema que ustedes puedan desarrollar, tomando en cuenta, tomando como referencia cómo se desarrolló cómo se desarrolla los otros temas en las lecciones, y ustedes pueden hacerlo. Ese mismo tema que ustedes van a desarrollar, o sea, pueden matar 2 pájaros de una sola pedrada. Es decir, que el tema que, perdón, el tema que ustedes pueden desarrollar les va a servir para su ensayo también, ¿ok? Pero entonces, dedíquense bien a desarrollar ese tema. ¿Está bien? Josué y Victoria, y lo pueden hacer en la última semana. Entonces, tendríamos la próxima semana, va a exponer Agdi y Peggy el tema 2 y José Abreu no, perdón, y Gianluca el tema 3. El siguiente lunes, lo va a hacer José Abreu y Oscar Rodríguez. Ya estamos hablando de 2 lunes. El siguiente lunes lo haría José Darío y Marcos y Ángela, que sería el tercero. Y el cuarto sería Héctor, Jenny, David, el tema 8, y los temas que va a desarrollar Victoria y Josué. ¿Está bien? Así está organizado, así vamos a tener organizado el curso. ¿Ok? Y recuerden, el texto de referencia para desarrollar el tema es el texto del curso, pero no se limita a eso. Usted puede investigar, usted puede indagar y usted puede ir presente lo mejor que usted pueda hacer para la edificación y el aprovechamiento de todo en el curso. ¿Está bien? Vamos a estar comunicados por el grupo de WhatsApp. Si tienen preguntas, escríbanme, no hay ningún problema.
y yo voy a yo voy a estar entonces a la orden para poder guiarles en el desarrollo de este curso. ¿Está bien? ¿Tienen alguna pregunta más? Y terminamos.